Gracias, queridos amigos. Aquí estamos de nuevo en un programa más de Viva Mejor, su programa médico favorito. En el país hay millones de niños, o cientos de miles de niños enfermos en este momento. Tú ves a las mamás corriendo para los hospitales, para los consultorios, para todas partes. Y cuando tú le preguntas, ¿qué tiene tu niño? Muchas veces te dan hasta 3 o 4 diagnósticos diferentes. Y ya uno no sabe qué en realidad tienen los niños. Por ese motivo, hemos invitado al doctor Luis Alam Lora, quien es pediatra neumólogo, para que nos explique la gran diferencia entre una cosa y la otra. Vamos a dejarle que le ponga nombre y que nos diga cómo podemos manejarlo, cuáles son las complicaciones y qué debemos hacer, especialmente en esta época del año, donde hay tantos niños enfermos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, me da mucho placer compartir este día con ustedes. Tenía mucho tiempo que no venía, ¿verdad? Por compromisos de trabajo y demás. Pero definitivamente estamos viviendo una etapa, vamos a decir, estacional, donde el proceso respiratorio que está prevaleciendo es el denominado por la gente común y corriente gripe. La gripe. Pero si decimos gripe, en nuestro medio mal usamos el término o la palabra gripe y al que tiene un resfriado común, que es un cuadro que es pasajero y muy común, como su nombre lo dice, y son cuadros ocasionados por diferentes virus, pero el de la gripe es ocasionado por el virus de la influenza, influenza o el virus de la gripe. Entonces, normalmente ¿Tiene aquí... el mismo nombre? Influenza y gripe es lo mismo. Es lo mismo. Ahora, cuando acá la gente se enferma y dice, bueno, tengo congestión nasal, tos y quizá un cierto grado de temperatura elevada, fiebre, 38, 38,5, de una vez dice, tengo gripe. Eso no es gripe. Gripe es sentirse muy mal, tener fiebre muy elevada, 38 o más, malestar general, dolor de cabeza, dolor de garganta. La persona con gripe, sea niño, adolescente o adulto, siempre está como si le doliera el alma. Así es, así es. Se tumba, se decae, Tú lo ves afectado. no va a trabajo y cuando lo llaman o él llama al trabajo, usa un concepto que dice, tengo el virus. Tengo el virus. A veces no le dice tengo la gripe, porque se siente mal y como varias personas están en ese cuadro, esta es una enfermedad altamente contagiosa, es decir, se pega muy fácil de persona a persona. Por eso estamos viendo en estos días, yo te diría que desde septiembre hasta la fecha, se está viendo un ausentismo escolar fuera de lo común. ¿Qué es esto? Bueno, ausentismo escolar, todos los niños van a la escuela, pero empieza a caer, Pedrito no vino hoy, a los 2 días Manuel no vino, a los 3 días Milagritos no vino, y cuando vienen a ver un curso no va el maestro. de 30 niños, el maestro llega y pide permiso porque se siente muy mal. Y cuando tú preguntas, dicen, no doctor, en el curso del faltaron hoy 8 niños. Así es. Entonces, cuando uno ve esas condiciones del punto de vista médico y epidemiológica, usted dice, bueno, estamos en una época de influenza de tipo estacional. Recuerdo, y es motivo de recordación también para todos, en el 2009, que ocurrió la influenza pandémica. Es decir, que prácticamente no hubo parte del mundo donde no estuvieran más casos de lo habitual de influenza. Y de ahí se empezó a conocer más a fondo el estrago que ocasiona el virus de la influenza y se determinó que las edades extremas de la vida son las más vulnerables y los niños y los ancianos, pero también las mujeres en etapa de embarazo. Sí. Tenían mayor riesgo de morir, de hecho, fallecieron más que otras personas que no estaban, que otras mujeres que no estaban embarazadas.
Y esto nos trajo a nosotros vamos a decir, la orientación de que una mujer embarazada requiere la inmunización, es decir, la aplicación de la vacuna para prevenir la infección en ella y que cuando nazca su bebé, ella se encuentre vacunada y que tenga menos posibilidades de, si da el virus de la influenza en ella, pueda ocasionar influenza en su bebé menor de 6 meses. Fíjate, doctor, si eso que estás diciendo es importante, que uno de los conceptos que se maneja como teoría con relación a la aparición del autismo, siempre hay que hacer la historia buscando si en el embarazo la mamá tuvo fiebre, si el embarazo tuvo gripe. ¿Tú entiendes? Sí. Porque no es que todas las madres puedan tener un hijo con algún tipo de problema, pero sí se ve con mucha frecuencia que en las embarazadas que tuvieron gripe, los muchachos presentan muchas veces problemas que a lo mejor no lo ven ustedes en el momento del nacimiento, pero después, dentro de 1 año, 2 años, sí, comienzan los problemas. Con relación a esto, a este tema, todavía yo creo que es algo controversial. Sí, sí, es controversial. Porque definitivamente que en el autismo hay una base genética, pero el ambiente, los virus, las enfermedades, demás, pudiera hacer evidente esa base y expresarla. Sí, sí, no es una sola no, exactamente. Entonces, siempre se ha querido relacionar vacunas, autismo, y ya se sabe que nada de esto corresponde a una causa-efecto. Aquel terror, aquel tiempo de las vacunas, ya eso pasó. Eso quedó demostrado que eso no es cierto. Y eso fue motivo de mucho análisis y motivo de muchas excusas de gente prominente en el mundo que se puso a decir cosas y se demostró que eso no tenía ninguna relación. Volviendo a nuestra gripe y a nuestra influenza, la etapa, o sea, el periodo estacional, como usted lo menciona, ¿es entre qué meses? Sí, habitualmente en este país, en cualquier mes puede haber influenza. Este es un país altamente turístico y igualmente que vienen de una zona que hay invierno en la época de nuestro verano, nos traen a veces virus del invierno de otros países, cono sur, y nos puede dar cualquier fenómeno. Yo veo gripe en pleno verano, que es una enfermedad estacional que empieza habitualmente a fin de año, en septiembre, octubre, hace su pico en la época de octubre, noviembre a diciembre, pero se puede ver gripe en cualquier época del año. Pero sí es de tomar en cuenta que ahora mismo estamos viviendo esa etapa donde la mayoría de los niños en etapa escolar, en edad escolar, algunos adolescentes y los padres están siendo afectados por este virus de la influenza. Y fíjate, ¿por qué la gente se siente tan mal? Antiguamente los italianos, que fueron los que le pusieron el nombre de influenza, cuando hace algunos 200 años en Italia ocurrió esta situación epidémica en una zona y se tenía un concepto mágico religioso de muchas enfermedades, y como en una población se enfermó tantas personas y algunos fallecieron, ellos dijeron que era influencia de las estrellas y se quedó ese nombre de influenza. Entonces se propagó el concepto, la palabra influenza, y esto fue cambiando, y en otros países, por ejemplo en Francia, le pusieron el nombre de la gripe. La gripe. Y así sucesivamente en cada país fue cambiando. La gripa, otros le dicen la gripa. También hay países que le dicen la gripa. Pero es importante saber que esos virus respiratorios que tienen muchos niños y adultos y que son banales, que no da con fiebre elevada, que no da con malestar general intenso, que tú puedes ir a trabajar, que tú no te sientes en ese estado tan agotado, que no te duele el cuerpo, que no tiene dolores musculares, que a veces se confunde con otras enfermedades como el mismo dengue, tú tienes que saber que esa es la verdadera gripe. Y cuando te ataca la verdadera gripe,
ojo, debes acudir al médico porque la gripe se complica y hay complicaciones serias. Hay complicaciones serias y te puede dar una neumonía grave, llevarte a cuidado intensivo y te puede dar otras manifestaciones que pueden ir desde miocarditis, encefalitis. Es decir, no es querer alarmar a la población, pero es que la población sepa que es una enfermedad que da a una población importante y que puede tener efectos graves a la salud del paciente. Entonces, no, yo tengo una gripecita. Si usted habló de gripecita es porque usted no se siente mal. Entonces aquí se ha manejado mucho esos conceptos y hasta algunos se atreven a decir, a mi hijo no se le quita la gripe. Falso. Al niño que no se le quita la gripe, no tiene gripe. Tiene síntomas que le parece que son propios de la gripe. Pero cuando uno empieza a estudiar a este paciente, se da cuenta que no tiene la influenza o la gripe, porque es un proceso que se autolimita. ¿Qué es eso? Que se quita solo. Existe medicación para tratar la influenza y la Organización Mundial de la Salud en los últimos meses ha dicho que, bueno, que el tratamiento que se había utilizado no es tan efectivo como se creía, basado en unos análisis de estudios que se realizaron en los pacientes que así llevaron la medicación, pero lo importante es hacer el diagnóstico, dar medidas generales, control de temperatura y algunas que otra medicación suave, pero aquellos que tienen una condición, vamos a llamarle así, de factor de riesgo, claro, diabéticos, cardiópatas, hipertensos severos, asmáticos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes que son respiratorios continuos, habituales, pues son pacientes que hay que tenerle mucho más cuidado porque la influenza o la gripe hace estrago en este tipo de pacientes. Doctor, hace un momento cuando mencionabas que hay madres que dicen que a mi hijo nunca se le quita la gripe, me vino una pregunta, te tengo dos preguntas, una relacionada con que nunca se le quita la gripe. Cuando yo estudié, yo soy pediatra hace 1.000.000 de años, no lo practico, por lo tanto el que no practica pediatría tiende a perder el tacto. Se postulaba de que a un niño le podía dar en el año hasta 7 gripes, o hasta 7 procesos gripales, vamos a llamar así. Esa es la primera pregunta. En el sentido de, ¿eso todavía es así? Vamos a separar el concepto de gripe y vamos a decir infección respiratoria aguda. Las infecciones respiratorias agudas son múltiples, pero las infecciones van desde rinofaringitis, faringitis, otitis media, amigdalitis. Entonces, si hablamos de que puede un niño tener como algo normal, alrededor de 8 cuadros de infección respiratoria aguda en un año, es normal. Ahora, gripe igual a influenza, 8 cuadros en un año, prácticamente eso no es posible. Es imposible, claro. Porque cuando circula el virus de la influenza, que hay 3 serotipos, el serotipo A, el serotipo B y el serotipo C, y el serotipo C no afecta al ser humano, el A y el B sí da. Si a mí me dio influenza A, yo tengo la capacidad de que mi sistema inmunológico me va a ayudar a defenderme si en los próximos 6 meses me vuelve a dar influenza A. Entonces, me podrá dar la B. O a veces me dan las dos juntas con infecciones virales, con infección del A y el B. Entonces, no es verdad que me va a dar el A, a los 2 días el B, a los 15 días el A, otra vez, no. Entonces, ahora, yo tengo la vacunación donde me ponen mi vacuna, que está permitido aplicarle a un niño a partir de los 6 meses, con un refuerzo a los 12 meses, y después se aplica la vacuna anualmente. Esta vacuna sí da una protección, no de un 100%, pero te garantiza de que el niño y el adulto, cuando llegue la época del virus, vamos a llamarle de esta forma, del virus
estacional, tú tengas ya protección. Entonces, sacando el concepto de que a mi hijo no se le quita la gripe, ya sabemos que no es gripe. Entrando a que tiene procesos gripales, esos son cuadros que te recuerdan la gripe, pero no es gripe. Pero no es gripe. La otra pregunta es, tocando el tema de la gran cantidad de enfermos en este tiempo en el colegio, ¿verdad? No hay un esquema, no hay una metodología, no hay algo mandatorio que te incline a vacunar a estos niños en una época específica, y si existe eso por parte de ustedes los pediatras, ¿por qué no se generaliza y se aplican las vacunas? Sí, los programas de inmunización que están manejados en todos los países por los ministerios de salud, lo que se conoce como el programa ampliado de inmunización, en nuestro país la influenza está reservada a casos especiales, en situaciones especiales, pacientes con enfermedades crónicas y demás. Porque en realidad, si tú te pones a ver, la gente hasta le perdió el respeto a la influenza o gripe. No, yo lo que tengo una gripecita, yo voy dentro de 2 días o 3 días. Pero si tenemos una población debidamente vacunada y que se recomienda que se aplique la vacunación, vamos a decir, este año se aplica la vacunación, cuando llega, que habitualmente llega en septiembre, la vacuna que está basada en los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, que puede tener la capacidad de predecir, no es 100%, no lo garantiza, pero de predecir qué combinación de virus viene para el siguiente año. Claro. Como surgió el H2N3, el H1N2, y hay una serie de combinaciones. Entonces, el virus que se prepara para la vacuna del próximo año, del siguiente año, habitualmente tenía 3 serotipos, básicamente, o 3 combinaciones de la cápsula del virus para proteger, pero después se aumentó a 4 para dar una protección mayor. Entonces, si el virus que llega en la época, vamos a llamarla así, estacional, coincide con lo que OMS recomendó que se fabricara, entonces la población que se coloca la vacuna va a tener mejor, una cobertura más robusta, para cuando llegue la época, vamos a decir así, estacional, o quizás pudiéramos utilizar el concepto prácticamente, estamos en época epidémica, donde van a ocurrir más casos de la infección por el virus de la influenza. Entonces, vamos a tener una población menos susceptible para el siguiente año. Entonces, empezó ahora todo el mundo, póngame la vacuna. Para que una vacuna tenga la capacidad de crear anticuerpos, por lo menos yo debo tener 2 semanas previas de habérmela colocado. Si yo me la coloqué en la época que está presentándose los casos, entonces desacreditan la vacuna. ¿Cómo dice? No, yo no me pongo más la vacuna de la influenza porque cada vez que me la pongo me da la gripe. Bueno, te da la gripe porque fuiste en periodo de incubación y te la pusieron y te dio la enfermedad. Pues ya yo no me la pongo más, pero estás equivocado o estás equivocada. Vamos a colocarte la vacuna y aunque ya esté en el proceso, pero para el siguiente año tú vas a tener ya datos inmunológicos que te van a ayudar a evitar una nueva infección. Hablando específicamente del tiempo, más o menos, porque nadie puede asegurar un tiempo específico para vacunarte, ¿cuál debiera ser el mejor momento? Bueno, a partir de los 6 meses se inicia la vacunación, los 6 meses de vida de un niño. Sí. Luego se pone un refuerzo al año de edad, no importa en qué época del año tú te encuentres. Okay. ¿Sí? No importa. El niño nació en enero, en junio cumple los 6 meses, ahí le toca. Y al año de edad, ahí le toca. Entonces, posteriormente, se recomienda la aplicación anual. Y como independientemente del tiempo. Independientemente, todos los años. Ahora,
¿qué pasa? Si yo me pongo mi vacuna en este año, yo me voy a proteger para el próximo año. Ahora, si yo me la puse en junio o en agosto, en julio o en agosto, yo probablemente en la época estacional de las infecciones voy a tener una protección inmediata. A los 15 días ya yo voy a estar protegido. Ahora, llegó el problema agudo de la epidemia, lo que quieras llamarle, y yo me la pongo cuando estoy en plena época, ya yo sé que mi protección probablemente no sea la mejor, ¿sí? Porque me puede dar hasta el otro día de ponerme la vacuna. Claro, claro. Entonces, ahí viene el descrédito de la vacunación. Claro. Doctor, la pregunta se cae, como decimos en Cuba, se cae de la mata. Los seguros médicos de nuestro país, ¿cubren el esquema de vacunación? Sí, hay algunos seguros que... ¿Algunos? Yo te diría que prácticamente todos, a nivel privado, tienen cobertura de inmunización porque... ¿Para los niños? Sí. ¿Y para los adultos? No sé si a los adultos le cubre o a las personas que tienen riesgo, quizá le cubra, no sé, o contra reembolso, pero al seguro le conviene que el paciente no se enferme. Por supuesto. Entonces, hay seguros que le cubren la inmunización a los niños, creo que hasta los 4 años, algo así, y le tiene muy buena cobertura, porque le ponen todas las vacunas que le corresponde y si hay que pagar algo es con un mínimo de diferencia. Pero en nuestro país tenemos un programa ampliado de inmunización que prácticamente cubre contra... Es un programa que pudiera ser mejor, pero es aceptable y tiene una cobertura bastante amplia de inmunización y probablemente rondemos un 85 a 90% de cobertura en vacuna a nivel nacional. Que nos falte una que otra, bueno, pero tenemos la mayoría. A mí me llama mucho la atención cuando vemos a los vacunadores que salen, el manejo de estas vacunas. Sí, la cadena de frío. La cadena de frío. Yo te diría que eso se hace énfasis en esos programas porque la inversión en vacuna es muy elevada. Pero fíjate este dato, $1. ¿No se dice que estas vacunas son gratuitas? Son gratuitas para el consumidor, pero no para el Estado. ¿No para el Estado? No, el Estado tiene que pagar la vacuna. Y el Estado, según análisis económicos internacionales, $1 que se invierte en vacuna se trae de beneficio $10 en salud para el pueblo. Es decir, que la inversión en vacuna es súper, mega, ultra rentable. Porque si yo tengo una población de niños debidamente vacunados, los hospitales de nuestro país van a tener menos niños con gastroenteritis, menos niños con diarrea, con neumonía, con infecciones, con bacteremia, con otitis media, con sinusitis, con enfermedades graves, septicemia. Bueno, lo que consumen los niños que llegan a hospitalizar, si caen en cuidado intensivo o en una unidad de infectología por neumonía, con derrame, septicemia y demás, es tan costosa, además con el riesgo de perder la vida, que, vuelvo y te repito, $1 que se invierte en vacuna da un beneficio de $10 en la salud del pueblo. Es fantástico. Es decir, que no hay otra cosa superior. Bueno, decía Plotkin, el autor del libro por excelencia de vacuna, que solamente el agua potable, el beneficio que tiene el agua potable en la prevención de las enfermedades y hasta la muerte en la población, lo tienen las vacunas. Agua potable, antibiótico y vacuna. Es decir, que en ese renglón vemos cómo a través de estrategias correctas vamos a tener beneficios sobre la salud de un pueblo. No, magnífico. Doctor, prácticamente nos queda alrededor de 1 minuto. Ese papá, esa mamá que nos está viendo y que quizás no ha tenido la oportunidad de escuchar toda su presentación, ¿qué consejo pudiera usted darle con relación a esta época y a la vacunación? Bueno, lo que me interesa que le quede claro es que no utilicen el concepto de mi hijo no se le quita la gripe, que acudan al médico cuando su niño tenga sintomatologías que le recuerde la gripe
y que tengan temperatura de más de 38,5 grados y que revisen periódicamente la cartilla de inmunización de su bebé, de su hijo, porque prevención de enfermedades les reduce los costos en salud. No hay la menor duda. Bueno, pues nada, muchísimas Feliz gracias. Navidad. Feliz Navidad para ti y para toda tu familia. Sí, que gracias. este año, el próximo año, te traiga toda la riqueza y todas las ilusiones que tú tienes. Y que ese hijo que tienes en ultramar, Sí. estudiando medicina, se dé tan bueno como el padre. Ay, gracias, hombre, gracias. Y a ustedes, queridos amigos, mantengan la sintonía, que de Viva Mejor ahora viene mucho, mucho y mucho más de lo mejor. Muchas gracias.